Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Convocados, como ya hemos orado y como ya lo sabemos, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu, que nos empuja, que nos trae hasta aquí, para ser instruidos por Él, ¿verdad? Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Seguimos viendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Esta semana, o sea, esta tarde noche nos toca ver en la porción de Lucas 3 del 7 al 20. El título que nos compete hoy es frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. El tema tiene mucho que ver. A veces observamos una palabra y no la entendemos, pero esta palabra frutos tiene muchísimo que decirnos. Solo la palabra frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, porque no dice obras dignas de arrepentimiento, dice frutos. Y bueno, aunque esto lo escribió un hombre, lo sabemos, porque lo escribió el pastor, pero tiene mucho que ver en lo que vamos a observar de la palabra. Pues nada, tenemos un objetivo. Y dice así, el objetivo dice proclamar que la gracia de Dios nos permite renunciar primeramente a la impiedad, es decir, arrepentimiento, está entre paréntesis en su hojita, y recibir la revelación, es decir, fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para salvación. Y viene ahí Tito 2, del 11 al 14. Ahorita lo vamos a leer, no sé si esté ahí, pero si no, ahorita lo leemos. No está ahí, ahorita lo leemos. Y nomás les quiero recalcar un poco este objetivo, así como de la misma manera que el tema tiene mucho que decirnos, el objetivo también, porque nos habla de proclamar que la gracia de Dios nos permite renunciar. Para empezar es importantísimo, porque y no solo es un acto, sino son dos. No solo es en mi naturaleza peco, ¿verdad? Y no solo es renunciar a la malicia, a la maldad, al pecado. No solo es renunciar a eso, de decir, ya no lo hago. No, está padre y está bien, porque eso es una parte. Pero la segunda parte es importantísima. No solo es renunciar al pecado, a la impiedad, digámoslo así, como dice el objetivo, sino seguir la justicia. O sea, seguir ya no voy para allá, ahora voy. Es parte del arrepentimiento. No solo ya no hago el pecado, sino sigo a Dios. Ya no voy conforme al pecado, sino prosigo conforme a Dios. Y ese es el arrepentimiento. Ese es el cambio de mentalidad, y ese es el cambio de propósito en nuestras vidas. Ya no decir, no, bueno, es que ya no miento, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Sí, ok, pero sigues a tu Salvador, sigues a tu Señor, porque si no lo sigues y nomás tratas de no pecar o de no ser impío, vas a estar rotando ahí alrededor del pecado. Y la mejor defensa para evitar el pecado es seguir a la verdad, es seguir a la justicia, y eso te sacará y te alejará más y más y más del pecado. ¿Estamos de acuerdo con ello? Eso es lo que nos dice el objetivo, exactamente eso. Y no sé si alguien tenga ahí Tito 2 del 11 al 14. Sí, aquí lo tengo. Por favor, hermanita. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Wow, qué increíbles versículos, o sea, qué increíbles versículos, porque exactamente están plasmados lo que nos está mostrando el objetivo, ¿no? Y es esa parte de seguir a nuestro Salvador
Jesucristo, ahorita que lo leía, meditaba, ahorita que lo leía mi hermanita, meditaba y decía yo, qué grandioso, porque el Señor, mi Señor no me pide que yo me esfuerce y que intente hacerlo, sino que lo siga a Él. Él ya lo cumplió. Entonces, en cuanto lo sigo a Él, Él me aparta del pecado, Él me separa de esa parte, pero lo demás lo va a hacer Él en mi vida, y obviamente que va a hacer obrar en mis respuestas, en mi pensar, en mi forma de conducirme, en mi forma de hacer negocio con los demás o de comportarme con los demás. Él me va a ir transformando a su imagen. Eso es lo hermoso, que no depende de mi habilidad, ni de mi capacidad, ni de mi nada, sino de Él, que tiene todo el poder y que puede hacerlo y que ya lo hizo. O sea, que ya nomás es seguirlo, ¿verdad? Pero muchas veces queremos que eso ocurra y no le seguimos, y entonces eso no puede suceder. No sucede, o sea, porque no ocurre así. Es necesario seguirlo para verdaderamente que Él nos vaya alejando y apartando de esa impiedad, de ese pecado, de esas cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo un comentario, sí. Porque me encanta, o sea, la palabra impiedad, la definición es desprecio y hostilidad a Dios. O sea, despreciar, obviamente, pues su palabra, desprecio de Él. Pero me encanta porque el objetivo dice que es su gracia la que nos permite renunciar a ese desprecio u hostilidad hacia Dios, ¿verdad? Es su gracia, ni siquiera algo que nosotros podamos hacer. Y entonces, Él que nos permite eso nos lleva, como decía el pastor, al otro lado de la moneda, que es la fe, ¿verdad? Son los dos lados, pero es a través de todo esto de su gracia. Oye, es hermoso lo que está comentando, hermanita, porque y ahí es donde se confunde la gente, y muchas iglesias cristianas malenseñan estas cosas, diciéndole al hombre que él puede hacer estas cosas, cuando la escritura es clarísima, es la gracia. Y Efesios 2 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y es exactamente los puntos que estamos tocando aquí, que es la gracia de Dios operando en mí, que obviamente se va a reflejar en mí, pero no quiere decir que yo tengo la capacidad de hacerlo, sino que la gracia de Dios operando en mí manifiesta los frutos dignos de arrepentimiento. Una cosa tiene la otra, o sea, es increíble, ¿no? Increíble cómo la palabra de Dios nos lleva hacia un punto, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, no en ninguna otra cosa, en ningún otro ser humano, en ninguna otra cosa creada, sino en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede sacar de este mundo atroz, ¿verdad? Y hablo de romper las cadenas del pecado y llevarnos por el camino que Él trazó. ¿Preguntas, dudas, nuevamente, comentarios hasta aquí? Ok, o sea que vienen bien estudiados, hubo un silencio tremendo. Ok, muy bien. Versículo a memorizar, larguísimo también. No, qué bueno que nomás puse este pedacito porque está largo. Está largo, sí. El 8 está largo. Sí, pero nomás pusieron este principio que es: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta palabra hacer, o sea, te dice, ves, es que yo tengo que hacer. Por supuesto que tú lo vas a hacer, pero es un fruto, exactamente, es una evidencia de que te has arrepentido. Porque si el pastor mencionaba, o sea, que digas tú, ay, sí, creo, pero sigues llevando la vida normal, o sea, no, porque decía, Dios ama al pecador, pero si lo confiesa, si se arrepiente y se aparta de él. Así es. O sea, porque es muy fácil decir que sí y sigues igual. Por supuesto. Y qué hermosas que están escritas ahí las cartas de Juan. Con solo que leamos la primera carta de Juan, leerla y asumirla, nos muestra, la primera carta de Juan nos muestra, sopésate, bueno, a mí me dice, ¿verdad? Sopésate, Juan de Dios, a ver si verdaderamente
¿te has arrepentido? A ver si verdaderamente eres hijo, a ver si verdaderamente estás en el redil, a ver si verdaderamente estás en el equipo. O sea, pero eso nos toca a cada uno. Y de verdad se los aconsejo, léanla, hermanos, léanla, y es increíble cómo el Señor nos habla y a veces parecieran cosas como amenazantes, pero no es amenaza, es te estoy anunciando. O sea, te estoy mostrando para que tú te sopeses y no te engañes a ti mismo, sino que verdaderamente tú mismo puedas decir si estoy o no estoy. Tú, uno mismo. Muy bien. Continuamos. Si no hay preguntas, dudas o comentarios, continuamos. Ok, pero versículos vamos a iniciar del 7 y 8. Versículos 7 y 8 los voy a leer y nos vamos con la misma dinámica, ¿ok? Lucas 3, 7 y 8 dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y pues bueno, esto último que acabo de leer es pues total y rotundamente verdad, ¿no? El Señor es el Todopoderoso y puede hacer todas estas cosas. Aún y cuando jamás lo hayas visto, te aseguro que el Señor lo puede hacer. Todo, porque uno de sus atributos es todopoderoso, y así es nuestro Señor. Así que, pues ahora vemos estos dos versículos juntos, el que veíamos la semana pasada como final, pero ahora lo vemos como principio. Y esta parte me encanta porque Juan no está apapachando a la gente que viene a ser bautizada. No los está invitando a un club social, no los está invitando a un club de superación personal, los está invitando a que se arrepientan. Y porque esto va a estar fuerte, o sea, vamos a ir viendo todo lo que les decía, o sea, esta parte que ya lo vimos ahorita al principio, pero esta parte de hacer pues frutos es, bueno, entonces que se te note que verdaderamente te has arrepentido, es lo que les está diciendo. Muéstrate digno de arrepentimiento, y no te empieces a justificar con que tu padre es Abraham, ¿verdad? O sea, para este tiempo y para los gentiles pues pudiéramos decir muchas cosas. Yo lo digo por mí. Yo recuerdo cuando, o sea, vivía en Monterrey y yo creí que conocía a Dios. Yo en mi mentalidad y en mi conocimiento y en lo que yo creía y conocía, yo creía que era bueno. No, o sea, yo creía que era bueno. Yo también. Creía que conocía a Dios porque lo mencionaba y si tú quieres, hablaba con él y lo que quieras, gustes y mandes. Y entonces esta parte nos pega y nos dice, bueno, al menos a mí, ¿verdad? O sea, y no me salgas, Juan de Dios, con que conoces a Dios y con que eres bueno, o sea, porque te he de decir que ahí te encargo, ¿verdad? Entonces, estas partes empiezan a ser manifestadas, claro, a ellos les decían directamente, y no me salgas con que eres hijo de Abraham, ¿verdad? Porque te voy a decir que Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya sabemos a lo que se trata, ¿no? De lo que se trata. Y vemos esta parte que los está confrontando. O sea, los está confrontando para arrepentimiento, no para juzgarlos. Sí. Para arrepentimiento, para preparar el camino, para enderezar la vereda. No te creas que estás aquí. Así es, estás aquí. No te creas que estás aquí, estás aquí. Y no te creas que estás disparejo, estás blanquito, igualito que todos. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador.
y lo necesitamos, ¿verdad? Esa es la parte del anuncio. Y vamos a observar cómo nos sigue diciendo Juan a todos por medio de este anuncio a los que en ese tiempo estaban frente a él, ¿no? Vamos a contestar las preguntitas. Es un comentario, ¿verdad? Sí, ¿quieres? Sí. Dice, Juan confrontaba a las multitudes que venían a ser bautizados, dejando en claro que el pecador no puede escapar del juicio de Dios por medio de rituales externos, sino únicamente a través del arrepentimiento para perdón de pecados. Y hablamos de ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Que va a mostrar evidencias, que va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No de decir, no, sí, soy pecador y me arrepiento. Pues decirlo cualquiera lo podemos decir, pero manifestarlo, ahora sí que solo el que verdaderamente se arrepiente. No, y aparte el pastor decía, específico, sé específico. No digas, soy pecador porque todo el mundo pecamos. No. Soy mentiroso, claro. soy así. ¿Qué es lo que soy? ¿De dónde me ha sacado el Señor? Y esa es la verdad, porque cada uno de nosotros sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y el Señor lo sabe. Entonces, pues qué hermoso que vengas redarguido delante del Señor a mostrarte como eres y a decirle, soy tal y soy tal. Perdóname, Señor, por esto, porque verdaderamente me arrepiento, ¿verdad? Y este arrepentimiento nos deja un dolor, nos deja un dolor profundo, y a la vez una satisfacción de saber y entender que somos hijos de nuestro Señor y que por el mismo motivo ya no queremos andar en el pecado, ya no queremos andar en esas cosas. Aborrecemos por la manera en la que nuestro Señor tuvo que morir por mis pecados que cometí y por los de todos, ¿verdad? Pero en este caso vamos aborreciendo el pecado y vamos alejándonos de él, siguiendo a nuestro Señor, como ya lo comentábamos al principio. Sigo leyendo ahí y dice, arrepentimiento es la palabra metanoia, ya lo comentaba el pastor el domingo, y es el Strong ahí G3341, y dice que es igual a un cambio de mente, lo que comentaba ahorita, o propósito, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Y aquí observamos estas dos partes que vemos en el objetivo, es alejándote del pecado, pero no solo eso, sino volviéndote a Dios, para que te sigas alejando más y más y más. Dice ahí una de las preguntitas, la primera dice, ¿en qué no debía poner su confianza la gente? En su linaje como hijos de Abraham. En su linaje como hijos de Abraham, así es. Porque en ese tiempo para estas personas era muy evidente saberse pueblo escogido de Dios. Y a los otros pueblos que no eran escogidos de Dios, pues decían, fuchi, ¿verdad? O sea, ustedes no son escogidos, nosotros sí somos escogidos, nosotros somos hijos de Abraham. Y siguen siendo ahorita. Todavía siguen igual. Increíble. Bueno, sí, entiendo esa parte. Y sé que usted la trae muy fresca, hermanita. Sí. Okay. Pero es hermoso darnos cuenta y que el Señor vaya poco a poco manifestando su gloria a muchos inclusive que pensaban de esa manera, ¿no? Digo, para no irnos lejos, está Saulo de Tarso. O sea, no manches. O sea, sí explico, es el poder de nuestro Señor, es la gracia de Dios manifestada en los suyos, ¿verdad? Increíble. Y la segunda preguntita dice, ¿por qué? Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Exactamente. Ese es el punto. Y recordábamos el versículo de la escena aquella cuando la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, en el
torbellino, y que la gente comenzaba a clamar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y los fariseos y saduceos que estaban ahí cerca les decían, ¿por qué grita la gente así? Cállalos. Y él pues les dijo, y verdaderamente es que eso es lo que es, ¿no? Que si ellos callaban, las piedras clamarían su nombre. Y wow, bro, o sea, es palabra de Jesús, y yo creo en mi corazón que si eso hubiese ocurrido, las piedras hubieran proclamado. Y eso no nos deja más que una enseñanza brutal de que no permitamos que las piedras clamen su nombre. O sea, si nosotros somos creados para su alabanza de su nombre, para alabarlo, y que mientras estemos aquí, que cuando menos por nosotros el Señor no tenga que hacer que las piedras hablen, y pues proclamemos su nombre y le demos gloria a su nombre con todo lo que podamos, sabiéndonos imperfectos, indignos de hacerlo, pero el Señor nos creó para eso, ¿verdad? Y nos ha llamado para eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Yo quiero hacer un comentario de arrepentimiento, de la palabra metanoia. Sí. Ahorita que la leí, pues yo no había visto la presentación, me acordé mucho de mi amorcito porque a él le encantaba esa, y él compartió allá en Cuba Romanos 12:2, enfocado en esta palabra de metanoia, porque, y es en Romanos 2, y era su versículo preferido, bueno, de sus versículos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente, ¿verdad?, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ese cambio de mente tiene que estar nada más aquí, cambiando todo lo que hay de nosotros, pero con su palabra, porque si no, no va a pasar nada. No, exacto. Y eso es un verdadero milagro. Que pase eso en la vida de una persona es un verdadero milagro, ¿verdad? Poder manifestarle al mundo que ya no le sirves al maligno, y que ahora le sirves al único digno de honra y gloria, ¿verdad? Y claro, por eso no vas a ser alabado y no vas a ser, wow, qué bueno, Juan de Dios. Por ejemplo, hablo por mí, ¿verdad? Que mis familiares, qué bueno que ahora alabas al Señor. No, dista mucho de eso, ¿verdad? Pero está escrito que así va a pasar, ¿no? Y entonces pues vas comprobando que la palabra de Dios es exactamente lo que comentó mi hermanita en el versículo de Romanos 12:2, que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Gracias. Continuamos. Versículo 9. Hermanita Laura, ¿nos puede ayudar con el 9? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow. No nos perdamos. Sigue hablando Juan a las multitudes que vinieron a bautizarse. No endulces la palabra de Dios. La palabra de Dios no se endulza, se da como va, así. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, ¿debo de hablar del cielo y del infierno? ¿Debo de hablar del arrepentimiento genuino y del que no se arrepiente? ¿Qué le va a pasar? Por supuesto. Por supuesto. ¿O debo simplemente hablar de que Dios es amor y que pues Él ama a todos y que todos viviremos con Él por la eternidad? No va a ser así.
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y todavía sigue más. Y todavía sigue más. Hay de aquel, dijo el Señor. No me acuerdo si fue en Isaías. Hay de aquel que endulce mi palabra y que todavía diga Dios dijo. Hay de aquel. Porque sobre él va a caer, o sea, los que les dijo que se La sangre de ellos va va sobre su cabeza. sobre su cabeza. Es increíble. Y el Señor lo repite ahí. Ahorita voy a buscar el versículo. Está en Isaías, creo. Porque mi palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego consumidor. Así es mi palabra. ¿Verdad? Entonces... Pero también hay otra parte de esa misericordia, esa gracia, y a mí eso no sé tampoco dónde está, ¿verdad? Pero de que está. Porque él dice que él no apaga el pábilo humeante, claro. Ni quiebra la caña cascada. Claro. Dices tú, ¡qué misericordia! Imagínate que le decía, ahí está humeando y una vez lo apago. No, nos da la oportunidad y vuelve. O sea, a mí esa misericordia me conmueve. Oh, claro. Me conmueve muchísimo, muchísimo porque pues caigo y recuerdo, pero él no apaga el pábilo humeante. O sea, yo me regreso a él y no vas a quebrar esta caña cascada porque nos conoce. ¿Qué es? Y yo... ¿Qué? ¿Qué es lo que, perdón? No quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humeante. humea. ¿Y dónde está? Ahorita te lo Está checo, por ahí, digo, está. ¿dónde está? Y claro, y yo me identifico mucho con el pábilo que humea porque en un momento cuando vas al principio a la iglesia y todavía no sabes ni qué onda, ni nada, te ves de esa manera, o sea, que pudiste haber hecho muchas cosas y el Señor te tomó y te echó aire para que prendieras y para que echaras fuego y no se apagara ese pábilo, ¿no? Pero claro, por supuesto que está también esa parte. Pero por eso es, si el Señor te habla, no lo ignores. O sea, no lo ignores. Isaías 42:3. Isaías 42:3, lo del pábilo. Dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo humeante. Es que está en dos versiones. Así es. Déjame lo otro de ¿dónde está? Pero Así es. Entonces, esta es la parte que nuestro amado hermano Juan el Bautista pues está manifestándole a los que vienen a ser bautizados. No podemos salirnos de observar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ya que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿cuál es la conclusión? Todo árbol que no da buen fruto fruto se corta y se echa al fuego. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y vuelve a hablar de fruto. Adelante. Estaba viendo en Mateo 13, cuando sale la palabra del sembrador y está diciendo parecido a algo mismo. Que es cuando está diciendo que no arranquen la cizaña porque también podrían recoger, quitar el fruto. Pero ya cuando esté lista la siega, dice, yo diré al segador, recoger primero la cizaña, atadla para quemarla. Así es. Me está acordando de esta parte igual de lo que Así es. Y ahorita más adelantito nos va a hablar algo de ello el Señor. Y aquí en la hojita creo que tenemos ahí Mateo 7, 18. del 18 al 20. ¿Alguien lo tiene por ahí? yo lo tenía y lo guardé. Yo lo tengo. A ver. Mateo 7, del 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ay, sí, ese versículo no está el 20, pero sí. Ahí está bien clarito. Y es palabra del Señor, ¿verdad? En esa sección. Mateo 7. Estamos bien. Porque el otro estoy viendo rojo y le dijo, ¿verdad?
No, sí, en la otra sí. Por supuesto, hermanita, adelante. A ver, déjeme ver porque no se escucha en la tele. Sí, hermana. Yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero también respecto a lo que se está hablando ahorita, en Lucas 13 está hablando del viñador y precisamente Jesús está poniendo ese ejemplo porque dice que buscó higos en una higuera y la higuera estaba seca. Entonces decía que ya habían pasado 3 años y no había encontrado fruto. Entonces le dice, córtala para que inutiliza también la tierra. Si no está dando fruto, pues para qué la queremos ahí, córtala, ¿no? Entonces también viene siendo lo mismo. Si no damos un buen fruto, también vamos a ser cortados. Exactamente. Y es increíble ese pasaje. ¿Cuál es, hermanita? Yo me acordé de él entre la semana. Lucas 13, 6. Ah, ok. Todavía en el 8 el Señor Jesús todavía le está diciendo, déjala todavía este año hasta que yo te haga alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarán después. No hay tiempo tan hermoso. Por supuesto. Aunque específicamente, y sabemos que la palabra es así, aunque específicamente en esa porción de la escritura estaba hablando del pueblo de Israel, el cual no estaba dando frutos y les dio una oportunidad y él estaba abonando la tierra ahí personalmente y al otro año siguieron sin dar fruto, pues obviamente se les fue quitado ese privilegio que se les había dado, ¿no? Pero es hermoso, o sea, es hermoso porque de la misma manera vamos a ser cuestionados, definitivamente, sí, así es. Gracias, hermanita. ¿Alguien tiene algún comentario? Y sí, nomás quería comprobar que lo que leímos ahorita de Mateo 7, del 18 al 20, está hablando Jesús, por supuesto. Muy bien, continuamos. Versículos del 10 al 14. Hermanita, ¿me podría ayudar con esos versículos, por favor? Sí, hermano. Dice, del 10 al 14, ¿verdad? Sí. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén, gracias, hermanita. Ok, lo primero que quiero observar aquí, espero no tarde mucho, es que primero la gente preguntó, es decir, sí, todos, cualquiera, ¿ok? Preguntaron, entonces, ¿qué haremos? Y no les está dando una respuesta como para decir, si haces esto, ya. O sea, no es la acción, sino la manifestación del fruto. O sea, eso es esas partes que les dio a cada uno. Ahorita vamos a ver a la gente, vamos a ver a los publicanos y vamos a ver a unos soldados, a 3 tipos de personas que hacían 3 tipos de cosas distintas, obviamente. Pues la gente era gente X, ¿verdad? Pero publicanos que cobraban, ya sabemos lo que era un publicano, que cobraban los impuestos a su mismo pueblo para dárselos a Roma, pero no solo eso, sino que ellos les cobraban más para quedarse con una parte. Y luego a unos soldados, y entonces vamos a ver lo que les dice. No es la llave, o sea, lo que quiero dejar bien claro es que no es que si hacían eso, ya con eso tenían, sino que eso era la manifestación del fruto de arrepentimiento.
Sí. ¿Por qué? Porque iban a dejar de hacer las maldades que estaban haciendo. Y eso es parte de el fruto que brota en un nacido de nuevo. Es decir, seguir los pasos de su Señor Jesucristo. Y vamos a ir observando ahí poco a poco. Dice, ¿qué ejemplos usa Juan como evidencia? Sí estoy ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. Como evidencia de un genuino arrepentimiento, esos eran unos ejemplos del fruto brotado por haber sido un genuino arrepentido, ¿verdad? Entonces el número 1, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. exactamente, eso es para la gente normal, ¿verdad? Por ejemplo, pues si tú tienes 2 túnicas, dale al que no tiene, o sea, sé dadivoso, ¿verdad? Y si de comer, también haz lo mismo, ¿verdad? Si tienes que comer, pues haz lo mismo. Claro que no son solamente estas 2 cosas, y vuelvo a lo mismo, no es solamente haciéndolo, cualquiera que se esfuerce en hacerlo, sino una manifestación. Adelante, hermano. El pastor mencionaba, dice, fíjense que no les dijo, no deja de ser publicano, ni tampoco le dijo, No. deja de ser soldado, No. nada más hazlo correctamente. Claro, ¿verdad? por supuesto. Sí. O sea, Como en debe de donde ser. estás puesto, Sí. funciona conforme a la Como a la voluntad voluntad de de Dios. Dios, claro. Eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Así es. Muy bien, y el siguiente, número 2, no exijas más de lo que está ordenado. de lo que está ordenado. Esto es a los publicanos, porque lo que comentamos ahorita, ¿verdad? Ellos cobraban los impuestos a sus propios hermanos judíos para dárselos a Roma. Está bien, pues es el impuesto al gobierno, pero ellos cobraban más y se quedaban con una parte. Es decir, pues estaban haciendo algo que no era lícito, que no estaba bien, ¿verdad? Y entonces por eso le está diciendo que no exijáis más de lo que está ordenado, más de lo que se te indica, eso es lo que cobres, ¿verdad? Y número 3, a los soldados, ¿qué les dijo? No hagáis extorsión a nadie, ni calumnias, y contentaos con vuestro salario. Al contentarnos con nuestro salario, vamos a evitar Extorsionar. todas las metástasis que vendrían de no estar contento con tu salario, porque al no estar contento con tu salario vas a estar buscando más ingreso y la vas a estar regando, iba a decir, perdón, y vas a estar fallando, afanándote o tratando de buscar esa entrada extra para ti, porque no estás contento con lo que el Señor te da, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está plasmado. Y qué impresionante cómo es esa codicia, hermano, porque hoy que leí esto, sucedió algo en el spa, una chica tuvo que finiquitar su contrato con ella, porque la gente que no está contenta y que no está agradecida, no a nosotros, sino a Dios que le da un trabajo Claro, digno, que y todo eso, empieza a levantar calumnias, a hacer un chorro, o sea, empieza a envenenar a la gente que está a su alrededor. Claro. O sea, a mí eso qué impresionante es, cuando no estás contento siempre estás Buscas- buscando la manera de envenenar Claro. alrededor. Claro, porque no te conformas, y es que esa es parte del De no ser agradecido, de verdad. ahorita dijo usted la palabra, del no estar contento, El contentamiento. ¿verdad? Pero Es la codicia. la codicia, La codicia. gracias, esa es la palabra que buscaba. Esa es la parte de la codicia, que no solo tú estás envenenado, sino quieres llevarte a los demás. O sea, quieres que los demás no estén contentos como tú no estás. Fíjese, la definición de envidia no nada más es querer lo que la otra persona tiene. No quieres Si que la no otra quieres que la otra lo persona tenga. lo tenga. O sea, Claro. eso es horrible. 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 Claro. Porque yo imagino con esta chica tenía su agenda siempre llena, porque era muy buena. Pero siempre estaba viendo en los demás. Y a ver, y si me dejó la propina y me la están dando, ¿y por qué haya esto? ¿Y por qué? O sea, dices tú, mi madre, qué necesidad Sí, hay. claro. Pero es esa parte del descontento, ¿verdad? Sí, de no ser agradecidos, o sea, de verdad Y- tener un trabajo. Y estar la codicia presente y el no tener contentamiento con lo que el Señor nos da.
como dice hermano, todos estos no son requisitos, son evidencias. Evidencias, O sea, por exacto. ejemplo, el resultado dice que el que tiene las túnicas y el que no tiene la comparte, es porque el Señor te pone el pensamiento de que gracias a Él tienes 2 túnicas. Y él te ha dado para poder compartirlo, Y ¿no? estimula tu corazón, Cuando no exiges más de lo que está ordenado, o sea, es porque estás con contentamiento de lo que Él te da. Y dice, cuando le dice, no extorsiona a nadie ni calumnies y estés contento con tu salario, es porque eres buen mayordomo de lo que el Señor te da, y sabe que el Señor hasta no te puede dar porque sabes que mejor no puedes administrar más de lo que te está dando, ¿verdad? Entonces es todo resultado. O sea. Y quiero comentar esto, perdón. No, perdón. Adelante, hermanita, adelante. No, bueno, es que como que las 3 cosas van de la mano. No hagas extorsión a nadie, ni calumnias, y aparte tienes que estar contento con tu salario. Es como que tienes que ser íntegro, aunque, bueno, en el ejemplo que usted dio, ¿verdad? Que pues la otra persona le va muy bien o algo. En mi trabajo, les voy a poner un ejemplo rapidito. Tengo una compañera que desde el primer día que yo llegué me sorprendió mucho. Ella es muy diligente, muy diligente. Es que digo yo, wow, cuando yo crezca quiero ser como él, quiero ser como ella. Ella tiene 27 años y es ya socia de la firma. ¿Es qué? Socia de la firma. De la firma, y nunca había conocido yo una CPA tan joven, pero es que ella hizo su camino para llegar ahí, pero es la que más produce, es muy diligente y es muy íntegra con su tiempo, porque todo nuestro tiempo tiene que ser por adentro. Y yo pienso que trabajo mucho, pero ella, no sé cómo, es que le hace, es que trabaja lo que debe trabajar, sus horas y todo, pero es muy productiva. O sea, ella no pierde tiempo, no se distrae. Yo sí soy un poquito distraída, o sea, como que veo una cuenta, ay, me faltaba esto, ¿qué será aquí? Pero, y luego dejo la otra y luego ya estoy así como echada. Pero no, ella es muy enfocada y bueno, obviamente, sí he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando veo yo eso es como que digo, wow, no hagas extorsión a nadie, no calmes de contacto con tu salario, también lo veo en la parte de pues, la integridad, ¿no? Y dices tú, tienes una responsabilidad en tu lugar de trabajo también de ser este ejemplo, ¿no? A las personas que no conocen a Cristo, porque esta muchacha muy linda y todo, la admiro muchísimo, pero ella no tiene Cristo y tiene ciertas actitudes que como que dices wow, muy bonito y todo, pero ves la arrogancia aquí de cierta manera y ves algunas cosas, pero por otro lado, digo yo, estas personas sin Cristo pueden hacer esto, y la en gente este con caso, Cristo. y con Cristo tenemos un reto, como una misión tal vez, ¿verdad? De pues ser diligentes, Sí, claro. ser diligentes en nuestro lugar, mostrar contentamiento, porque pues tenemos a Cristo, ¿no? Es como que, ¿cómo voy a ponerme así toda, pues no sé, arrogante, o tal vez responder de cierta manera cuando no sé, me ven mal, por ejemplo, ¿no? Entonces es como todo va de la mano, ¿no? Ser contento, aunque tú piensas que hiciste más y el otro no hizo tanto, ten contentamiento, ¿no? El Señor sí lo ve y Él sí lo va a reconocer. Por supuesto. Y entender que en nuestra naturaleza todos tenemos esa parte y no se ha ido. El punto es que el Espíritu Santo se encarga. El Espíritu Santo se encarga, ¿verdad? Se encarga de apartarnos de esas cosas, ¿verdad? Es natural cuando uno ve una persona, así como lo que describías, ¿verdad? De tu compañera, es muy aplaudible y todo, pero más sin embargo, sí, pues dices tú, se muestra la arrogancia y otras cosas y muchas otras que se notarán. Claro, pero porque ella sigue pensando que ella lo produce todo, cuando nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Que por más habilidad que tengas, si el Señor no lo permite, no sería, ¿verdad? Más sin embargo, ellos no conocen eso. Pero ellos deben de ir viendo poco a poco en nuestras vidas la verdad, comportándose la verdad como debe ser, ¿no?
Y no es sencillo. No es Sí, sencillo, eso tenemos que acabas pasar de por... decir ahorita, lo que acabas de decir ahorita es tan importante, porque digo, no es sencillo, porque como hijos de Dios creo que a veces, no sé, nos preguntamos, ¿no? Yo no sé si ustedes se han preguntado, pero yo sí, ¿no? O sea, como me acuerdo una vez que estaba muy joven, yo era más chavita, pero le voy a decir la verdad, yo le pregunté, Señor, ¿por qué no canto yo como esa muchacha, no? Es que canta tan bonito, yo quisiera cantar como ella. Yo estaba empezando, tenía 17, 18 años tal vez, y yo miraba que hacía tantas cosas con su voz, y yo, wow, qué bonito. Y yo así, ¿por qué yo no tengo la voz de esa muchacha? ¿Por qué no puedo cantar así? Y pasaron los años y... bueno, porque yo de chiquita quería ser cantante, según que quería cantar y eso, ¿no? Y cuando... Y un día pregunté, ¿por qué no me diste la voz que es otra muchacha si yo quiero cantar? Y una vez yo sentí tan clara la respuesta de Dios, es como que, porque si te doy esa voz te pierdes, la vas a usar para algo diferente o vas a sufrir de arrogancia, o sea, y yo es como que, no Señor, prefiero no hacer eso, si voy a perder esto por lo otro, prefiero no tenerlo, Claro. es como, no me des el regalo, ¿no? Claro. Es como que, entonces, como cristianos, así igual no la firma, ¿no? ¿Por qué no produce comida? Un ejemplo, ¿no? Pero, digo yo, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? Con el Señor que nos conoce, Él nos da nuestros dones, nuestros talentos y conoce nuestro corazón y es como que yo sé por qué. No te doy lo que ¿Por qué no te hago Claro. perfecta en esta área? Un talento. Claro. Entonces, Es como creo que darle a un hijo, ¿no? O sea... no es sencillo, a eso iba. No es Él sencillo. te va a dar hasta donde Él sabe. Aunque tú exactamente. tengas mucho, no le vas a dar todo a tu Así hijo, o sea, le vas a dar lo que hasta cierto punto no lo lastima, ¿verdad? Una vez mi marido dijo, yo no sé si nosotros somos el pueblo preferido de Dios, ¿por qué no nos dio petróleo? Le digo, porque si así se creen con petróleo. Le digo, pero ¿sabes que sí se los dio? Nada más que no fueron, no fueron, llegaron. no pisaron hasta- esa tierra. Exacto, no pisaron hasta ¿Cierto? allá. Cierto, totalmente con usted. Así es. Bueno, ¿alguien más? Ok, Siguiente. ya siguiente, ¿verdad? Ok, versículos 15 y 16. Gerson, ¿me ayudas con ellos? Sí. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Se me movió, perdón. ¿De qué no saliste? Vino uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ok. Solo quiero observar aquí que dice, como el pueblo, dice que como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, es Se lo decir, estaban preguntando en sus corazones. sí, hay dos cosas aquí importantes y hay que aclararla. La primera que salta es, y se las voy a preguntar, y sé que me van a contestar correctamente porque ustedes son muy estudiosos. ¿Juan entonces era omnisciente? Porque ellos se preguntaban en sus corazones, ¿y cómo es que les responde? ¿Quién le dijo a Juan? Yo creo que el Espíritu Claro. Santo. Claro, el Espíritu Santo, claro. Por supuesto. Así como vino a él palabra de Dios para decirle, es hora, Juan, ora. Entonces así. Y él le respondió. Y otra cosa que me salta aquí, que es importante resaltarla. Estaban esperando al Cristo. Estaban Ahí está. expectantes. Estaban en la expectativa. Y le preguntaron, porque en sus corazones pensaban, ¿será él el Cristo? ¿El que estamos esperando? Lo estaban esperando. Y después no pudieron verlo, lo tenían enfrente de él. No Y que lo pudieron siguen reconocer. esperando. Y claro, está escrito que el Señor cerró sus ojos, sus oídos y su corazón para que no creyeran y para que no se arrepintieran y para que no fuesen perdonados. Increíble, pero ahí está.
¿Alguna pregunta? Sí. Aquí lo que yo estaba comentando de que estaba diciendo usted que a Juan Bautista se le había revelado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Ok, pero haciendo una pequeña observación, podemos estar mal, que en ese entonces todavía el Espíritu Santo no había sido enviado. No para morar eternamente, o sea, no para morar y no salir, como cuando ya lo envió Jesús después de que se fue. Pero el Espíritu Santo venía sobre las personas. No se quedaba. No se quedaba, dentro. pero venía sobre de ellos. Ok. Sí. Porque sabemos que cuando tiene la revelación María, que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, por el ángel, también por medio de Elizabeth, también aquí, bueno, cuando concibió Elizabeth y le dijo a su esposo también por medio del ángel, ¿verdad? Así es, así es. Pero podemos observar. Sí, lo escucho. Podemos observar a este Simeón. Cuando vimos lo de Simeón, a él el Espíritu Santo lo había encaminado, o sea, lo había encaminado a ir al templo en el momento preciso, a que Dios le había dicho por medio del Espíritu que no vería muerte hasta que no viera la salvación del Señor, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces son ejemplos que nos da, y que es así. De otra manera, pues estuviéramos viendo a Juan como omnisciente, ¿verdad? O sea, como de que todo lo sabe sin que le dijera nada, ¿verdad? Y eso pues verdaderamente no lo es. Y recordemos que Juan fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, esto es algo que el Espíritu venía y se iba, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Al contrario, hermanita, gracias a Dios. Ok, entonces, ¿qué más iba a comentar de aquí? Bueno, Juan les dice: yo a la verdad bautizo en agua, y este bautizo sabemos que era para arrepentimiento, ¿verdad? Y obviamente dice que para bautizaba en agua, pero era para perdón de los pecados, no porque Él los perdonara, sino para prepararlos, ¿verdad? Para que se arrepintieran y después fuesen perdonados por sus pecados por quien sí podía perdonar los pecados, ¿verdad? Que en ese entonces les quiero aclarar que ellos sabían perfectamente bien que solamente Dios podía perdonar pecados, nadie más. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, todos brincaron y le dijeron: es blasfemo, porque pues solo Dios puede perdonar pecados. Pues el punto era ese, que era Dios en la carne, ¿verdad? Que es Dios en la carne. Muy bien. Dice: ¿qué respondió Juan a quienes se preguntaban si él sería el Cristo? Yo bautizo en agua, pero vino uno más poderoso que yo. De que no soy digno de desatar la soga de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así es, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No quiero entrar mucho en este tema del Espíritu Santo y fuego, pero para mí es muy claro. Es bautizarlos en el perdón de sus pecados, y todo aquel que no se arrepienta, pues es Al fuego. al fuego. O sea, todo aquel que viene o no viene. ¿Por qué digo esto? Pues yo digo por el versículo que vamos a ver enseguida, inmediatamente enseguida. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, adelante. Continuamos. Versículo 17. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 17? Sí, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Está claro, ¿no? O sea, su aventador está en su mano, y creo que los que escuchamos o vimos o estuvimos el domingo ahí,
Nos explicó el hermano que el aventador era ese trinche, ¿verdad? Con el que agarran el resultado de la siega, ¿verdad? Pero que separa el grano de la paja, ¿verdad? Y entonces es claro aquí, dice que va a limpiar su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando del cielo y del infierno, de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y de el Hades de fuego, el infierno, ¿verdad? No hay más. Recordemos que es Juan el Bautista hablándole a las personas que venían a ser bautizados por él. Les está predicando con la verdad, no con mentiras. Y no endulzando la palabra, sino mostrándola tal y como es. El Señor tiene misericordia, por supuesto que el Señor tiene misericordia. Por eso vino a morir por nosotros. En eso se manifestó su misericordia. ¿Qué hará Jesús con el aventador en su mano? Limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ese fuego nunca se apaga. Híjole, se nos hizo un poquito tarde, pero ya vamos a terminar. Una disculpa. Bueno, ya no les pregunté. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Por allá? ¿Todo bien? Perfecto, versículo 18. Amor, ¿me ayudas con el 18? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Wow, este versículo me emociona mucho porque dice, con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Wow, o sea, les estaba anunciando el evangelio del arrepentimiento, no el de Huicho Domínguez, ¿verdad? Ya lo sabemos, no el de ¿cómo es? Amor, salud, dinero. Salud, dinero y amor. Si no es ese evangelio, es el evangelio del arrepentimiento. Nuestra naturaleza está caída y debemos arrepentirnos y mostrar esos frutos de arrepentimiento para que esto no acontezca, ¿verdad? Y dice que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. ¡Wow! ¡Qué gran predicador! Wow. ¿Te imaginas que viniera a predicar a las iglesias de aquí en Estados Unidos, Juan, así con eso? No quedaba gente. No hubiera ni uno, ¿verdad? No quedaba gente. Sí, con el pastor. Muchos se van. Muchos se van. Pero es la palabra. Es la palabra. Claro, de Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro. Claro, por supuesto. Bueno, pues ahí está, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Versículos 19 y 20. Hermanita, ¿me ayuda con ellos? Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Este Herodes hacía muchas maldades, dice ahí, y de todas las maldades que hacía, que ahí nomás menciona una, o así como que Juan lo reprendía por Herodías, mujer de Felipe su hermano, que pues, lo reprendía porque tenía una mujer que no debía de tener, que era mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió otra. Encerró a Juan en la cárcel. Una maldad más. El anunciador, aquella voz que clamaba en el desierto, la quiso callar, la quiso cerrar, la quiso encerrar en la cárcel y pues bueno,
todos sabemos el desenlace, pero todos sabemos que Juan vino a cumplir un propósito y lo cumplió, ¿verdad? Dice ahí la preguntita, ¿qué anunciaba Juan? Esa es la Perdón, ¿es la otra? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué maldad añadió Herodes? Sí, ¿qué maldad añadió a Herodes el tetrarca cuando Juan le reprendió a causa de Herodías y de todas las maldades que había hecho? Lo encerró en la cárcel. Encerró a Juan en la cárcel. Y pues bueno, sabemos, como les repito, todos el desenlace, Sí. pero sabemos que Juan tuvo un propósito por el cual vino a este mundo. Fue cumplido, y una vez que fue cumplido, ahora sí que lo demás es lo de menos, ¿verdad? Y la gente se sigue mostrando y se sigue preguntando, ay, pero ¿por qué murió de esa manera? ¿Y por qué lo permitió Jesús estando en la tierra? ¿Y por qué, si él era su primo, aparte de que él era el que iba a abrirle el camino? Pues porque para Dios lo más importante es lo eterno. El fin está allá, el galardón está allá, no aquí. Entonces, si aquí termina tu propósito de haber nacido para el Señor, tu vida está de más ya, lo demás es lo de menos. Ya cumpliste, adelante, vámonos, se acabó. ¿De qué manera? Pues de la que sea, es igual, o sea, ya es irrelevante. Ay, pero ¿por qué le mocharon la cabeza? Pues porque así sucedió, ¿verdad? Y simple y sencillamente, pregunta, yo hago una pregunta. ¿Jesús lo pudo haber evitado? Claro. Por supuesto, por supuestísimo. ¿Tenía que venir a donde Juan? No tenía que venir. Desde donde estaba podía estimular el corazón de Herodes y hacer lo que lo dejara libre. Pero ya era irrelevante. Ya el protagonista estaba en acción. Ya lo demás era lo de menos. Lo mismo pasa con nuestras vidas, hermanos. No apreciemos de más, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que no nos estimemos más de lo que debemos. Y Pablo decía que no estimaba su vida por exacto. Así que nada más lo que es. Estamos aquí con un propósito, y hace rato lo dijimos: dar gloria a su nombre. Para eso fuimos creados, para la gloria de mi nombre los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Eso es lo que declara, y para eso hemos sido creados. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que nos guíe como Él quiere guiarnos, a donde Él nos quiere poner y donde quiere que accionemos, y de la manera que quiera que le mostremos al mundo que Él está vivo y reinando. Para eso hemos nacido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? No.